Buenas noches. Nosotros vamos entonces a continuar en este estudio panorámico del Antiguo Testamento y estamos en el libro de los Jueces. Y el título del libro se basa en los protagonistas del libro o posiblemente los antagonistas del libro, los jueces, evidentemente. El tema resumido es los ciclos de incredulidad y derrota de Israel. El tema es la progresiva espiral descendente de la vida espiritual de Israel hacia el caos y la rebelión contra Dios, mostrando la necesidad de un rey piadoso. Entonces, el título del libro se podría considerarse como la infidelidad de Israel. Y pues el propósito del libro es que Israel pecó, no una sola vez, sino varias veces, al dejar vivir a los cananeos y asimilar su paganismo, demostrando su necesidad de un rey humano, o pues aún vamos a ver que está anticipando el rey verdadero y rey divino, pero de todos modos que fuera justo para guiar al pueblo en obediencia y fidelidad hacia Jehová y su pacto. Entonces, simplemente al leer el libro, podrías pensar al inicio que es un libro que es una hermosa colección de historias de héroes que pretenden inspirar, que pretenden motivarnos a admirar lo que hicieron por el Señor. Pero una lectura crítica y más cuidadosa que tenga en cuenta la ley del Señor revela que este no es un libro hermoso, sino más bien es un tratado condenatorio cuyo propósito es representar la fea naturaleza pecaminosa del periodo de los jueces, como de hecho uno de los mayores fracasos de la historia de Israel en seguir al Señor y retratar a que la mayoría de los jueces fueran como unos antihéroes. Si realmente estás prestando atención cuando lees el libro, solamente vas a encontrar un héroe verdadero y su nombre es Jehová, es el Señor. Entonces, como en cualquier libro del Antiguo Testamento y mayormente los libros históricos, es importante conocer quién es la audiencia original. El libro de los jueces toma durante un tiempo de aproximadamente 340 a 350 años, algunos dirían un poco menos, 270, pero realmente no fue escrito para ellos, ¿sí? La historia se concentra en los jueces, pero fue escrito para una audiencia después. Y aquí es importante ver cómo fue por lo menos constituido el canon de los judíos, porque lo que ellos hicieron es que unieran jueces y Ruth. Lo consideran como un solo libro. Es importante porque Ruth hubiera estado al final de los jueces y Ruth, capítulo 4, dice algo importante al final. Entonces voy a leer de Ruth 4 desde el versículo 17 al final. Y dice, las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Así que si estamos viendo esta conexión entre jueces y Ruth, y lo vamos a ver en 8 días cuando estamos estudiando Ruth, podemos determinar que la audiencia original hubiera sido aquella generación seguramente durante el reinado de Saúl y posiblemente también la generación durante el reinado de David o un poco después. Entonces, es supremamente importante reconocer esto porque ellos están viviendo en un tiempo ya cuando el reinado o los reyes están siendo establecidos y están viendo atrás, viendo un periodo de tiempo donde no hubo rey, donde no hubo alguien que los liderara. Y entonces es importante tenerse en cuenta. Y al leer el libro de los jueces, realmente deberías quedarte, al menos en mi apreciación, deberías quedarte después de leer el libro asombrado y triste.
No hay razón que uno puede leer el libro y decir, wow, qué bueno fueron los israelitas, qué bueno que fueron los jueces, qué bueno que fue el pueblo de Dios, porque al final del libro estamos viendo a Israel en uno de sus puntos más bajos hasta este punto en la historia, en la progresión de la redención y de la revelación. Entonces, espero que lo tienen en cuenta a la hora de leerlo. Unos temas principales de Jueces es pues obviamente la existencia de Israel en la tierra, que había sido prometido por Dios y estaba amenazada por su continua rebelión. Vamos a ver que Israel no había conquistado la tierra debidamente debido a su infidelidad. Y otro tema son las opresiones y el caos en general que se ve en el libro debido al pecado repetido de Israel, no solamente por su infidelidad de conquistar la tierra, sino ahora por su infidelidad a seguir dioses paganos. Y otro tema entonces debido a eso es que a pesar de la apostasía y la incredulidad repetida de Israel, Dios es fiel continuamente, una y otra vez. Él no se rinde a su pueblo, sino por el contrario, busca librarles de su opresión. No se debe a los méritos de Israel, sino debido a las promesas que el Señor haya hecho a Abraham y a sus descendientes. Otro tema es que evidentemente los jueces no pudieron detener la infidelidad de Israel. En la realidad vamos a ver que algunos de los jueces empeoraron la infidelidad de Israel. Ellos no fueron héroes, sino que fueron en una forma, algunas ocasiones, enemigos de Israel y no fueron los líderes que hubiera sido bueno para el pueblo. Y por último, el tema que se va a ver mayormente al final del libro y son los versículos claves: Israel necesitaba un rey piadoso para guiar al pueblo a hacer lo recto ante los ojos del Señor. Eso es lo que el libro está apuntando hacia. ¿Dónde está el rey que necesitamos? ¿Dónde está el rey piadoso que puede llevarnos al Señor y guiarnos en el pacto con nuestro Dios? Bueno, esos son algunos de los temas, pero además hay un aspecto principal del libro de los jueces y es el ciclo vicioso. El ciclo vicioso. Se podría distinguir este patrón por 7 partes básicas y los voy a mencionar. Primero, Israel hace lo malo ante los ojos del Señor. Ellos pecan, ellos buscan otros dioses, son infieles. Segundo, el Señor entrega a Israel en manos de uno de sus enemigos. Van a ver que son diferentes enemigos, no siempre son los mismos. Son los madianitas, los filisteos, los amanitas, son diferentes pueblos enemigos. Y eso es lo que sucede después de pecar. Pero tercero, ya debajo de esta opresión, Israel clama al Señor a causa de esa opresión debido a sus enemigos. Entonces Israel está clamando al Señor, aunque no siempre se lo ve en el texto, textualmente, pero al inicio por lo menos se puede ver textualmente que Israel clama al Señor. Y después, 4, el Señor responde a este clamor levantando un juez como un libertador. Y eso es importante pues observar. No son necesariamente morales o religiosos o líderes espirituales, son más bien libertadores, guerreros, personas que vienen a conquistar y librar mediante una espada, no mediante una predicación o algo por ese estilo. Son guerreros, son libertadores, son de esta clase para traer libertad de esa opresión extranjera. Y quinto, entonces, el Señor entrega al enemigo en manos del juez. Ya el juez gana. Y sexto, entonces la tierra experimenta descanso. Normalmente durante la vida del juez hay un tiempo donde hay reposo, donde hay quietud. Y séptimo, el juez muere y vuelve a iniciar el ciclo. Eso es el ciclo vicioso del libro de los jueces.
Tan pronto que el juez muere, Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos del Señor. E incluso, vamos a ver en algunos casos, el juez ni siquiera haya muerto y ya está haciendo lo malo antes de los ojos del Señor, nuevamente. Es increíble. Entonces, lo otro que tener en cuenta es que los jueces no son líderes nacionales. Es muy fácil de leer la cronología o por lo menos lo que estamos viendo en el libro y concluir entonces que cada juez está establecido como ese líder o casi un rey sobre la nación de Israel, y eso no es el caso. Más bien son libertadores regionales. Vas a ver si lees el libro que están en Efraín, están en el sur, están en el norte, están al otro lado del Jordán, libertando al pueblo, a algunos tribus más bien, de diferentes pueblos vecinos o que están ahí justo dentro de la tierra prometida. Y bueno, eso es útil de saber. Un par de versículos claves para entender el libro sería Jueces 17, 16, Jueces 17, 16 y 21, 25. 21, 25. Y prácticamente dicen lo mismo. Lo primero, 17, 16, dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Y 21, 25, el último versículo de Jueces dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Ese es los versículos claves que realmente resumen el libro de Jueces de una forma impresionante. Entonces vamos a mirar el bosquejo y después vamos a mirar unos elementos del libro como tal. El bosquejo es sencillo. Los primeros 2 capítulos hablan del principio de la infidelidad de Israel, y los capítulos 3 al 16 habla de la progresión de la infidelidad de Israel, y los capítulos restantes, 17 al 21, ya muestran la profundidad de la infidelidad de Israel, la profundidad de la infidelidad a Israel. Entonces, iniciamos con el principio de la infidelidad de Israel. El prólogo del libro, los primeros 2 capítulos y algunos versículos en el capítulo 3, pero para no complicarles el bosquejo, el prólogo del libro pone en evidencia 2 problemas que surgen en la vida de Israel en este tiempo, que da inicio al periodo de los jueces. El primer problema es la muerte de Josué. Eso sí es un problema. Durante el viaje de Israel de Egipto a la tierra prometida de Canaán, Dios había respaldado a 2 líderes, ¿cierto? Primeramente, Moisés con la primera generación y la segunda en parte durante el éxodo y su peregrinación en el desierto, hasta llevarlos a la tierra prometida justo al otro lado del río Jordán. Y luego Josué fue levantado por Dios para entrar y poseer la tierra prometida, como el Señor había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Y es ahí donde estamos viendo cómo el Señor respaldó a esos 2 líderes. Y eso es lo que, de hecho, Santiago enseñó la semana pasada. Dios demostró que esos son sus líderes mediante milagros, prodigios, el Señor separando el mar Rojo para Moisés y luego separando el río Jordán para Josué, demostrando y verificando que ellos, estos 2, y pues obviamente Josué mayormente en esta última parte, fueran líderes escogidos y sostenidos por el Señor. Y lo más bello es que Israel durante el tiempo y la vida de Josué fue fiel y leal a Dios. Pero cuando Josué murió, cuando los otros líderes murieron que estaban ahí con Josué, entonces algo anda mal. Ya el pueblo no sigue al Señor. Y es ahí donde empieza el autor de Jueces a mostrar dónde está desviando el pueblo, dónde está yendo por un mal camino, y está apuntando implícitamente al inicio y explícitamente al final la importancia de un liderazgo santo y sabio, y particularmente la necesidad de un rey.
El segundo problema en el libro, desde el inicio, es el fracaso de Israel de conquistar debidamente toda la tierra prometida. ¿Cuál era la advertencia una y otra vez del Señor? Si ustedes no conquistan, si no exterminan los cananeos, los moradores de la tierra prometida, ellos os van a desviar, ellos os van a arrastrar hacia la idolatría. Y bueno, entonces ellos no lo hicieron. Y vamos a ver más adelante que de hecho fue parte del plan del Señor para probar a su pueblo, a dejar algunos de esos pueblos ahí en la tierra para ver si ellos serían fieles o no. Pero evidentemente la respuesta es no, porque eso es porque tenemos jueces. Pronto la fidelidad de Israel es demostrado como nulo, esencialmente, por la tentación de adorar a los dioses de los cananeos. Y efectivamente, Israel empieza a prostituirse tras los dioses de los cananeos. Uno de los mejores resúmenes del libro de Jueces se encuentra en el capítulo 2 y me gustaría leerlo en su totalidad porque pues, es mejor de lo que yo puedo decir. Entonces, Jueces 2, empezando desde el versículo 11. Jueces 2:11, dice así. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astaroth. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Con todo, no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor los levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas, esto es, aquellas naciones, aquellos pueblos, a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí, sin expulsarlas enseguida, y no las entregó en manos de Josué. Ok, una lectura larga del texto, pero útil, porque está aún desde antes de entrar en el texto, realmente el autor está resumiendo el libro, está demostrando, es hasta ahí donde voy. A este punto voy a llevarlos como lectores. Y aquí hay unos puntos de aplicación tan significativos. ¿Qué es lo que sucedió después que Josué y los otros líderes de aquella generación murieron? ¿Qué pasó? Pues el texto nos lo está diciendo. Evidentemente, el pueblo de Israel se apartó del Señor. Es una consecuencia tan triste, y unos podrían pensar, pues eso no tiene que ver con nosotros. Obviamente nosotros no estamos conquistando una tierra prometida, no tiene nada que ver. Y sí, no estamos conquistando una tierra prometida, no es todo lo que pisamos va a ser nuestro por
promesa del Señor, aunque algunas personas pisan cosas, pero no lo deben hacer. Pero bueno, no. Lo que tiene que ver con nosotros es, mira la consecuencia de cuando un liderazgo fiel, un liderazgo que es tan apegado al Señor, mira lo que pasa con la siguiente generación tan pronto después de su salida. Y aquí podemos simplemente hacer un par de preguntas, y es en cuanto a algunas iglesias. ¿Dónde está la iglesia de Jerusalén después de los apóstoles, después de Jacobo, después de Pedro? ¿Dónde está la iglesia de Éfeso después de Pablo, Timoteo, Juan? ¿Dónde está la iglesia de Roma? Podemos pensar en iglesias muy fuertes en el Nuevo Testamento y ver que desaparecieron poco después. O sea, literalmente no existieran más, no estaban. Y obviamente podemos pensar en la providencia del Señor y mover personas, pero eso no solamente es una cuestión del Nuevo Testamento, eso también es una cuestión de la historia de muchas iglesias. Podríamos mencionar varios pastores muy reconocidos, predicadores muy poderosos de la historia, y preguntar dónde están sus iglesias, y en varias ocasiones la respuesta es no son iglesias ya, o ya son iglesias muy débiles o hasta apóstatas. Y podríamos pensar también en algunas instituciones de educación que inicialmente en los Estados Unidos eran para la preparación de pastores. Podemos pensar en Yale, podemos pensar en Harvard, y ya no son instituciones para la preparación de pastores para el ministerio, sino que son instituciones que son completamente secularizados y, pues, en una palabra, son anti-Dios. Entonces, esa es una pregunta aún para nosotros. ¿Qué será de nuestra iglesia cuando los pastores y los miembros actuales hayan muerto? ¿Qué será de la siguiente generación en unos 60 o 70 años? ¿Qué será de la Iglesia Bíblica Cristiana de Cali? Y la triste realidad es que la mayoría de las iglesias y la mayoría de las instituciones cristianas, después de unos 100 años, abandonan al Señor que antes profesaban. ¿Y por qué? No lo vamos a contestar ahora, pero es una buena pregunta y algo que vamos a ver ahorita más a largo acerca de la importancia de entregar a las siguientes generaciones. Pero entonces, listo, vamos a entrar en el texto, el cuerpo principal, la progresión de la maldad, perdón, la progresión de la infidelidad de Israel en los siguientes capítulos 3 al 16. El cuerpo principal del libro de Jueces relata en orden aparentemente temático, no cronológico necesariamente, las diferentes historias de los sucesos de los jueces que gobernaron sobre Israel durante este tiempo. En esta sección hay 12 jueces, algunos piensan que hay 13 y vamos a hablar por qué no necesariamente hay 13, sino 12. Y ellos son Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefte, Ibzan, Elón, Abdón y Samson. Y no vamos a hablar de todos ellos, pero sí vamos a mencionarlos por lo menos. Vamos a dedicar un espacio mayormente a los más importantes que el mismo autor dedicó el espacio. Entonces, Otoniel. Otonio fue el hermano menor de Caleb y su historia es la paradigma para los siguientes jueces. Entonces, quiero leer el texto donde él aparece para entender el ciclo vicioso de los jueces. En el capítulo 3, versículo 7, en adelante, 3:7, dice así: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel.
hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. Y la tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Listo. La inclusión de la historia de Otoniel en esta forma de ser construida por el autor es el ejemplar que nos da de entender el ciclo de los jueces. Ahí se puede ver los 7 elementos después, pero ahora vamos a continuar. Otoniel murió y ya vamos al siguiente juez, Ahod. Es el que sigue y en forma similar a Otoniel obra la liberación de Eglón, el rey de Moab en esta ocasión, y curiosamente Ahod, es esencialmente un asesino matando a Eglón cuando está en el baño. Y no vamos a profundizar más, vamos al siguiente. Ok. Samgar literalmente tiene un solo versículo sobre su estancia como juez y ya, entonces tenemos que seguir porque el tiempo corre. Débora y Barak. Es una combinación interesante. Digo eso porque realmente vemos aquí una combinación de una mujer y un hombre. El texto es muy explícito en quién es Débora. En Jueces 4 al 5 dice Débora, profetisa, mujer de Lapitot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Rama y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Algo que van a notar es que Efraín es un sitio muy importante en el libro de los jueces, pero no vamos a poder detallarlo tanto. Entonces, evidentemente hay Débora, pero a su vez es también muy evidente que hay un varón que se llama Barak, y es en los siguientes versículos, desde el 6. Y ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí. Le dijo, esto ha ordenado el Señor Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Sisera, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas al torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. Entonces, algunos elementos que ya se están notando es que, mira, es una guerra regional, hijos de Neftalí, hijos de Zabulón, no son todos los tribus que están participando en esta guerra, solamente 2. Y bueno, aquí estamos viendo una combinación, Débora y Barak. Evidentemente, en este punto hubo una combinación dado que Barak era ¿qué? Era un cobarde. O sea, lo que él dice es a Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces, es obvio que Débora estaba juzgando en Israel, pero ella no hizo el trabajo que todo juez debía hacer, ser el libertador del pueblo. Por eso estuvo también Barak. Debido a su cobardía y su falta de confianza en el Señor, Barak, pues por decirlo así, él perdió o no tuviera el honor de matar a Sisera, y eso fue dado a otra mujer, a Jair. Entonces es interesante ver esa combinación de Débora y Barak y ver la forma en que el Señor obraba por medio de esta combinación. Ok, vamos a seguir. Gedeón. Gedeón es un hombre triste y parece ser un hombre muy ignorante. Gedeón, algunos lo consideran como el centro del libro, de hecho, por lo que él hizo. Y solamente tenemos que leer Jueces 6, desde el 11 al 13, para ver la ignorancia de este hombre y la misma ironía del autor en subrayar este juez. Jueces 6:11 dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, lo cual pertenecía a Joás Abiezerita,
Abiezerita, ok, voy a pronunciarlo bien, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ahora, ¿por qué esta sección tiene tanta ironía? Pues, ¿dónde está Gedeón? ¿Dónde está? Está sacudiendo el trigo en el lagar para esconderse de los madianitas. Y la primera cosa que le dice el ángel es, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Es valiente? ¿Es un guerrero? Y la respuesta es, pues, no. ¿Por qué es también una demostración de la ignorancia de Gedeón? Ahora, pensamos en antes, ¿cuál es el ciclo vicioso? ¿Por qué? ¿Cuándo es que el Señor va a entregar a su pueblo en manos de un opresor? Cuando ellos están pecando. Entonces, ¿por qué muestra la ignorancia de Gedeón? Porque no estaría preguntando, ¿por qué estamos en estas condiciones? ¿Por qué estamos siendo abandonados por el Señor? ¿Por qué el Señor nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿En serio? El juez escogido por Dios estaba culpando a Dios por la situación del pueblo. Eso es increíblemente reveladora. ¿Quién era responsable por la opresión de los madianitas? Pues claro que sí, fue Dios quien lo envió, pero Israel, el mismo pueblo, había abandonado al Señor para servir a los ídolos. De todos modos, a pesar de este hombre un poco ignorante y un poco irónico en cuanto a su valentía, escondiéndose, el Señor lo utiliza a él como el juez para traer liberación a su pueblo. Ahora, una pregunta en cuanto a una aplicación común del relato de Gedeón. Gedeón hace una prueba del vellón. Se dice vellón, creo, en 2 ocasiones. Ahora, ¿cuál es normalmente la forma más común de interpretar este texto? La forma más común que creo es que, wow, mira, hay una forma que yo puedo determinar la voluntad del Señor para mi vida. ¡Qué increíble! Solamente tengo que echar una prenda de ropa afuera y si está mojado en la mañana, ya sé la respuesta, si es sí o si es no. Ahora, esto es cómo debemos determinar la voluntad del Señor hoy en día. Y otra pregunta, y es una de las cuestiones que siempre debemos de contestar en los libros históricos, ¿lo que se cuenta, lo que se narra, es ejemplar para bien o para mal? O sea, debemos mirar esta prueba de Gedeón con ojos de cariño, pensando, wow, qué hombre de fe que probó al Señor con un vellón en 2 ocasiones. O debemos decir, wow, qué falta de fe, que este hombre no fue suficiente que le pareció el ángel del Señor, no fue suficiente que le llamó y le protegió después de lo que había hecho. Fue atrevido al tener que poner a prueba al Señor. Y pues creo que simplemente es necesario leer Efesios 5:17. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Es increíble las prácticas absurdas que las personas han inventado por ver el mal ejemplo de Gedeón pensando que fue algo bueno. Ahora, el Señor, de todos modos, y de una forma que no comprendemos, Él utiliza a Gedeón para librar a Israel. Pero su legado no es tan bueno. Podríamos mirar varias cosas que él hace a lo largo de su conquista. Es un poco extraño. Es obediente al Señor, reduciendo su ejército, claro que sí, pero hay algo que no es bueno para nada. Y lo podemos leer en Jueces, capítulo 8, Jueces 8, versículo 23. Jueces 8, 23. Pero Gedeón les dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Aquí hay algo bueno. Gedeón está negando de reinar sobre
el pueblo, sobre esta región, porque él cree que el Señor debe reinar sobre ellos. Eso es algo bueno, es algo loable. Pero sigues leyendo y lo que Gedeón les pide es, listo, dame tu plata, dame tu oro, dame tus posesiones valiosas. Y en este mismo instante, en unos minutos después, mira lo que él hace en el versículo 27. Gedeón hizo de ello, de los metales preciosos que él había recibido, un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Aquí tenemos Gedeón libró al pueblo de la opresión extranjera. Hace una buena, increíble cosa. Ellos le están robando ser prácticamente el rey, el líder sobre ellos, y él dice, no lo voy a hacer. Y justo en la misma conversación hace un efod y empieza a empujar a Israel hacia más idolatría. Este es uno de los jueces. Ahora, ¿debemos aplaudir a Gedeón por lo que hizo? No, debemos llorar, ver, wow, es tan ciego, es tan, no puede ver. O sea, ya a este punto, el pueblo está empezando a simplemente pensar, listo, el Señor es uno entre varios, esencialmente. Increíble. Y ahora a continuación vamos a ver a alguien más, un hijo de Gedeón que fue peor, Abimelech. Y aquí es el debate entre algunos si Abimelech se debería considerar como un juez o no. Hay algunos que dirían que no, porque él mismo se había puesto sobre ellos como juez, pero lo vamos a ver más tarde también, que hay otro que fue elegido como juez en otra ocasión. Pero bueno, desde aquí estamos viendo poco a poco que ya los jueces a veces son impuestos por los hombres, no por el Señor necesariamente. Entonces, bueno, resulta ser que Abimelech era uno de los hijos de Gedeón, pero fue concebido por una concubina. Esencialmente, Abimelech conspira contra todos los hijos de su padre y persuadió a los habitantes de Siquem en hacerle su líder. Ellos le dan dinero y él consiguió unos hombres malvados y mata a todos sus hermanos, salvo uno. Uno escapó, Jotam, y él cuenta una historia ante todos los oídos de los habitantes de Siquem y aparentemente de su hermano también, a su medio hermano Abimelech. Y la historia es exactamente lo que ocurrió en cómo Abimelech subió al liderazgo y también lo que ocurriría, la forma en que Abimelech iba a destruir a los líderes de Siquem y especialmente con fuego, lo cual es lo que pasó. Impresionante la historia. Todo este escenario de Abimelech, de lo que él hace, es triste y más triste. La única nota como alegre o chistoso es que una mujer de Tebes mata a Abimelech con una muela de molino. De pronto es lo único que se puede rescatar de ahí, pero nuevamente estamos viendo la depravidad del pueblo de Dios. Parece que Dios no levantó a Abimelech, sino que Abimelech se levantó por sí mismo, pero Dios lo utilizó para pues traer juicio sobre los habitantes de Siquem. Es increíble porque ya ahí estamos empezando a ver algo que va a ser más común o la nota final del libro: guerra civil, guerra entre los mismos hijos de Israel. Y a continuación hay dos jueces que casi no tienen nada sobre ellos, Tola y Jair. No tenemos que decir más que ellos fueron jueces también. Y vamos a seguir al siguiente juez que es muy interesante, Jefte. Jefte es curioso. Tenemos que leer cuál fue la raíz del levantamiento de Jefte. Se puede mirarlo en Jueces capítulo 10, versículo 6. Jueces 10, 6.
Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Israel. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. ¿Cómo? Cuando llegas a este punto, a Jueces 16, deberían bajar la boca en angustia y en sorpresa. ¿Cómo? O sea, ¿volvieron a más dioses? ¿Están ahora adorando a tanto? Y sí, están abandonando completamente ya al Señor. Ya no es que es el Señor entre varios, sino es que es dioses y Dios ni siquiera cuenta. Dios no está en nuestra mente ni está en nuestra boca. Él no existe esencialmente, solamente los dioses falsos. Este texto es una condenación del pueblo de Israel y está mostrando su abandono de Dios. Y ahora es increíble a quienes los hijos de Israel escogen para ser el siguiente juez. Mira, Jefte, Jueces 11:1. Y Jefte, galedita, era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Y Galar era el padre de Jefte. Obviamente, Jefte no es tan aceptado en la sociedad, pero evidentemente era el mejor guerrero para pelear contra los hijos de Amón. Jefte fue exitoso en la guerra y por eso lo querían, pero hizo un voto muy particular antes de ir a la guerra. Se puede leerlo en Jueces 11:30-31. Y Jefte hizo un voto al Señor y le dijo: si en verdad entregues en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa, y esta cualquiera no es cualquier cosa, es cualquier persona más bien, está pensando aún desde este instante, parece un sacrificio humano. Sucederá que cualquier persona que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón será del Señor. Y lo ofreceré como holocausto. Eh, Otra vez, debemos leer eso y preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Cómo? Eso es increíble. Estamos viendo el juez que los hijos de Israel habían escogido para ayudarles a librarse de sus enemigos, de sus opresores, pero este es el supuesto líder, es el libertador, y él está prometiendo sacrificar cualquier persona que lo saluda después de regresar en paz de los hijos de Amón. Y la respuesta a su voto se encuentra un poco después en el versículo 34, cuando Jefte llegó a su casa en Mizpa, y aquí su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Era ella su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Ahora, hay un gran debate que no podemos entrar en si ella realmente fue ofrecida como un holocausto al Señor. Hay algunas personas que dicen que no, pero parece que por lo que se dice en el versículo 31, que sí, que era un voto de ofrecer en holocausto a su hija. Pero la pregunta, en cualquier forma, es si el Señor era complacido por el voto de Jefte. ¿Quiénes pensarían que sí, el Señor está tan agradecido con un sacrificio humano, si Él fue victorioso en la batalla? Y la respuesta es no. La reacción de nosotros como lector debería ser: ¿cómo así? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que el pueblo y los jueces pueden ser tan corrompidos, tan ciegos, tan vacíos de cualquier conocimiento del Señor? Lo peor es que Jefte no solamente liberó al pueblo de los hijos de Amón, lo peor no es que solamente sacrificó, posiblemente, muy seguramente, yo creo, su hija, sino que además empezó a matar a otros judíos.
Y eso se puede leer al final de su relato, pero empezó una discusión, una discordia entre él y los de Efraín, y ellos tomaron una cierta parte donde ellos podrían preguntar cualquier persona después de esa discusión y después de esa discordia si eran de Efrateo, con una palabra, Mephibosheth en Meshibetheth, y ahí si ellos lo dijeron mal, lo mataron. ¿Y sabes cuántos efrateos Jefté mató? 42,000. O sea, estamos viendo el decaimiento de este pueblo y cuán lejos está yendo. Y ya a continuación hay nuevamente un breve resumen de 3 jueces más, Ibzán, Elón y Abdón, y no hay mucho que decir sobre ellos, salvo que fueron jueces también, pero definitivamente no eran los protagonistas en la historia, según el autor. Y ya llegamos a nuestro último juez, llegamos a Sansón. Qué bueno, ¿cierto? Piénsalo, piensa cómo empieza su historia. Hay una mujer, no puede concebir, y de repente hay una promesa de un hijo que vendría, y estamos como deslumbrando. Wow, eso es como parecido a lo de Isaac, eso es parecido a una consagración milagrosa de parte del Señor. Pareciera aquí que hay una esperanza porque Sansón sería diferente. ¿Cómo que no? Sansón sí sería un juez justo y digno y santo para el Señor, completamente consagrado. Sin embargo, Sansón fue el peor juez posiblemente. Sansón es como, no es el clímax, es el opuesto del clímax, es el anticlímax. Es como, wow, ¿qué pasó aquí? Era un nazareno consagrado al Señor, milagrosamente engendrado, concebido, y no llegó a ser un juez debidamente. Aparentemente Sansón simplemente fue infatuado con las mujeres y tuvo unos episodios donde mató a varios filisteos, pero al contemplar el texto no se ve a Sansón realmente librando el pueblo como a los otros jueces. Él más bien de vez en cuando tenía una molestia con los filisteos y por eso los mataba. Uh, Sansón no fue loable. Incluso su desobediencia al Señor fue fatal en su vida. En varias ocasiones Sansón había quebrantado su voto nazareno. No sé si han visto eso, pero no fue simplemente cuando él cortó su cabello. Él rompió su voto un par de veces antes. En Jueces 14:9 dice, recogió la miel en sus manos y siguió adelante comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaban su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. Ahora, ¿por qué esto está rompiendo su voto nazareno? Pues porque un nazareno no era permitido tocar nada muerto, cadáveres de animales. Y a continuación, en 15:15, y halló una quijada de asno fresca aún, y extendió su mano, la tomó y mató a 1,000 hombres con ella. Increíble victoria, pero otra vez estamos viendo que no está guardando su voto nazareno porque está tocando algo que está muerto. Y ya en 16:19, la última, el último cabello, se dice así, y ella, hablando de su amante, que no era tan amante, y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego comenzó a afligirle y su fuerza le dejó. Y ya la última, cortó su cabello, que no se podía cortar. Sansón fue infiel tras infiel. Pero lo más increíble es que el Señor fue fiel a Sansón. Y podemos ver eso, es algo curioso que hace el autor en 16:22. En 16:22, él dice, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Es lo más curioso. ¿Por qué? Porque ya empieza a crecer nuevamente su cabello y ahí hay una pequeña esperanza en cuanto a
a lo que Sansón va a hacer, y pues lo vemos evidenciado al final de su vida. Él mató más filisteos en su muerte que lo hizo en su vida. Y el Señor fue fiel a Sansón a pesar de Sansón. Y creo que aquí es útil citar el Nuevo Testamento para pensar en algo que es lo más curioso de pronto en cuanto a los jueces. Es lo que el autor de los Hebreos escribe en el capítulo 11, versículos 32 al 34, cuando está hablando de los héroes de la fe. Y el autor dice así: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, es increíble, pero aún ahí se puede notar que a pesar de ellos y sus muchos pecados, podemos ver la fidelidad del Señor a sus promesas, y que aún en medio de todo, ellos pueden de alguna forma u otra ser ejemplos de fe. Es muy difícil y posiblemente no lo podemos comprender, pero nos da esperanza, y espero que para nosotros, como a pesar de nosotros, el Señor es fiel. Y eso es, creo, uno de los temas principales de Jueces. El Señor no abandonó a su pueblo a pesar de ellos. Pero ahora tenemos que ir corriendo porque el tiempo se está yendo. A la profundidad de la infidelidad de Israel. Al llegar al final de la vida de Sansón, uno queda con la imagen de que las cosas no pueden empeorar más. Es como si el pueblo hubiera llegado a lo más bajo, pero la realidad es que no. Israel todavía puede bajar más en su pecado y en su incredulidad. Es exactamente lo que se narra en la última sección. Se puede ver la ceguera espiritual del pueblo simplemente con el ejemplo de Micaía. Su madre piensa que alguien robó su plata y fue él, y ella la devolvió a él, y él construye ídolos y un efod y una imagen tallada y una imagen de fundición. Y ídolos domésticos. Es increíble. Y él consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Y después de eso, lo más curioso después en la historia es que él puede convencer a un levita a trabajar por él con esta imagen de fundición, con esta imagen tallada, con este efod, con estos ídolos domésticos. Él puede convencerle a él que trabaja conmigo, vive conmigo. Y literalmente su concepción de una levita ha sido reducida a prácticamente un amuleto, porque ahora al final dice: ahora sé que el Señor me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Es tan triste. Y después llegan los danitas en la cena, y parece que la tribu de Dan no tiene una heredad en la tierra. ¿Cómo que no tienen heredad? Pues obviamente no han conquistado la tierra, y es increíble cómo eso puede suceder. Y ellos pasan por la casa de Micaía y dicen en Jueces 18:14, dicen así: ¿no sabéis que en estas casas hay un efod, ídolos domésticos, una imagen tallada y una imagen de fundición? Ahora pues considerad lo que debéis hacer. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué debían hacer los danitos con lo que estaba ocurriendo en la casa de Micaía? ¿Qué debían hacer? Pues la respuesta es: ellos debían haber matado a toda la familia y destruido a todos los ídolos. Pero ¿qué hacen? Ellos los roban para que ellos puedan tener semejantes instrumentos de idolatría. Y lo peor es que convencen el levita a irse con ellos. Y en este punto es uno de los detalles más espantosos del libro. En Jueces 18:30. En Jueces 18:30 dice así: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas hasta el día del cautiverio de la tierra. Ahora, ¿quién es Gersón y quién es Manasés? Pues lo más curioso es que en algunos otros manuscritos no dice Manasés, sino que dice Moisés.
Y parece que la evidencia apunta a que los judíos eran tan ofendidos que Jonatán era el nieto de Moisés que ellos insertaron a una frase en hebreo para cambiar el nombre. Pero la evidencia textual apunta a que esto no era Jonatán hijo de Gersón, hijo de Manasés, sino que era hijo de Moisés. Entonces, mira, hasta dónde hemos llegado. Moisés es el líder del pueblo, quien era el intermediario, el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, quien tuvo un hijo Gersón, quien tuvo un hijo Jonatán, y ahora este Jonatán, el nieto de Moisés, está completamente cegado por la idolatría. No puede ni siquiera verlo. Nuevamente, aquí debemos de resaltar la necesidad de entregar a la siguiente generación las verdades de las Escrituras y proclamar fielmente y constantemente el Evangelio para que ellos no olviden. Hasta este punto, todo está mal, pero aún el libro sigue su descenso porque aún el libro no ha llegado al fondo del abismo de la incredulidad y la apostasía de Israel. La historia empieza en el el capítulo 19, en el versículo 1, diciendo, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá, pero su concubina cometió adulterio contra él y ella se fue de su lado a la casa de su padre de Belén en Judá. Y estuvo allí por espacio de 4 meses. Su marido se levantó y fue tras ella para hablarle cariñosamente y hacerla volver, llevando consigo a su criado y un par de asnos. Y ella lo llevó dentro de la casa de su padre, y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. Ahora, estos 3 versículos es absurdo. ¿Dónde estaba viviendo? En la parte más remota de una región montañosa. Había tomado, ¿qué para sí? Una concubina. ¿Qué hizo su concubina? Cometió adulterio contra él. Ok, todo está mal. Cuando tú lees eso, deberías estar rascando su cabeza y preguntando, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que este levita está tan lejos, está pues tomando para sí una concubina y que la concubina comete adulterio y ahora él va a volver a ella e intentar a hacerle volver? ¿Qué debía haber hecho este levita? Pues no haber hecho nada de eso. Nada. Y la historia sigue y va en un descenso. En vez de ir a Jerusalén o Jebús, ellos tenían que ir a un lugar cuando ya estaba regresando con su concubina a Gibea. Gibea, ok, voy a intentar decirlo así. Y llegan allí y en una similaridad no incidental regresamos ¿a dónde? Regresamos a Génesis 19, a Sodoma y Gomorra. El texto en 19:22 dice, mientras ellos se alegraban, este hombre, su concubina y un hombre que le ayudó en su casa, mientras ellos se alegraban, he aquí los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. El punto más bajo de Jueces es esa conexión explícita que el autor está haciendo, o más bien implícita, con Sodoma y Gomorra. No es una coincidencia. Está mostrando, mira hasta qué punto ha llegado este pueblo. Ellos son Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde hay una excepción? Mira hasta dónde han llegado. Y ahí a continuación, el autor narra cómo los demás tribus pelearon contra la tribu de Benjamín en una guerra civil, casi erradicando completamente la tribu de Benjamín. Mira, cada capítulo, con cada progresión a otro juez, con esta última parte, lo más profundo de la incredulidad de Israel, debería llevarnos literalmente a reflexionar y gemir y pensar,
¿qué está pasando? Y por eso el autor termina el libro escribiendo: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. El libro no es de mucha esperanza en el pueblo. El libro está poniendo y girando nuestra mirada a Dios. Está fijando nuestra mirada en: un día llegará un rey. Un día llegará alguien que nos puede liderar, que nos puede mostrar cómo obedecer, que nos puede ayudar a ser fiel al Señor. Y el rey no ha llegado durante su tiempo. El rey no estaba aún. Y, y por eso el libro de Jueces fue escrito para mostrar las consecuencias de la infidelidad religiosa y señalar el camino hacia un rey que, si fuera justo, guiaría al pueblo hacia Dios. El libro revela cómo Israel fue de peor en peor. La historia de Israel se desarrolló de manera repetitiva con cada ciclo, alejando a Israel más de Dios. Jueces es un triste contraste con el libro de Josué, que relata las bendiciones que Dios otorgó a los israelitas por su obediencia en la conquista de la tierra. Pero en cambio, en Jueces, fueron desobedientes e idólatras, lo que los llevó a muchas derrotas, pero mayormente a peor pecado. Al final del libro, Israel había violado su pacto con Dios en casi todas las formas imaginables. Y sin embargo, Dios nunca ha dejado de abrir sus brazos en amor a su pueblo cada vez que se arrepintieran de sus malos caminos, invocaban su nombre. A través de los jueces de Israel, Dios estaba aún cumpliendo su promesa a Abraham de proteger y a bendecir a su descendencia. El libro de Jueces nos debería siempre llevar al arrepentimiento y al ver la fidelidad del Señor una y otra vez. Y ahora, al contemplar el Rey increíble que tenemos en Jesucristo. El Rey que sí llegó, que sí puede guiar a su pueblo en fidelidad, en justicia y en santidad. Y pues ese es el libro de los Jueces. Espero que les haya sido claro a cómo leer y cómo interpretar este libro, que para muchos es tan difícil porque miran a los jueces como si fueran héroes, pero ellos no son los héroes. Es Dios. Dios es el héroe de este libro. Entonces, oremos, hermanos. Amado Señor, gracias por el libro de los jueces y gracias por demostrar con tanta claridad la pecaminosidad de tu pueblo. No es un libro fácil de leer. Es realmente difícil por cuánta maldad que contiene y por ver cuán perversa es el pueblo de Israel, y no solo el pueblo, sino además los jueces. Varios de ellos llevaron al pueblo de peor en peor. Ayúdanos a entender el privilegio que ahora tenemos, teniendo ya al Rey prometido, el Hijo de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Eso debería llenarnos con tanta cosa y con tanta esperanza, porque ahora no andamos tan parecido a ellos, porque ya tenemos un Rey que nos puede gobernar, que nos puede corregir y cuidar. Muchísimas gracias por cumplir tus promesas, por enviarnos a tu amado Hijo, y clamamos: Maranata, vuelve Cristo, por favor. Queremos verte sentado ya sobre el trono de David, reinando en tu milenio. Por favor, venga pronto. Te anhelamos y te amamos. Te bendecimos, y es en tu hermoso nombre que oremos. Amén.